y estamos transmitiendo una serie que acabamos de iniciar llamada La Invasión Futura Islámica. La futura invasión islámica. Esta es la segunda parte, pueden ya ir consiguiendo la primera parte. Y esta serie que acabo de iniciar, la comencé en Toluca, en la iglesia de Toluca, es una serie en la que está de relevancia la situación geopolítica que se encuentra actualmente en el Medio Oriente. Y es lógico que mientras más cerca estemos de la venida de Jesucristo, podamos ir viendo que mientras nos acercamos, lo vamos a ir explicando, mientras más nos acerquemos a las profecías finales, a las que se tienen que cumplir en los tiempos en los que estamos viviendo, el mundo alrededor tiene que tener relevancia con esas profecías. Y esta es una de las responsabilidades que tenemos nosotros, los predicadores, de darnos cuenta de qué forma lo que pasa en Europa, lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en América, en fin, en la sociedad, en la política, en la geografía, qué relevancia tiene con la Biblia para presentar el mensaje a la gente y la gente pueda darse cuenta que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia contiene un mensaje integrado, un mensaje en el que solamente alguien que conoce el futuro lo pudo haber establecido hace más de 2600 años. Ayer en la conferencia sobre si estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, fue el tema de la conferencia ayer en el desayuno, hablamos ampliamente acerca de eso. Di un panorama geopolítico de toda la situación del mundo y del exit por el Brexit, porque salió Inglaterra del mercado común europeo, de la Unión Europea, porque está ISIS, ahorita vamos a profundizar más en esto. Y lo más importante en esta serie que vamos a iniciar, esta es la segunda parte, la futura invasión islámica, es lo siguiente. Desde hace 4 o 5 años ha resurgido en el mundo el Islam. Ahora, ¿tiene algo que ver con la Biblia y con las profecías que se encuentran principalmente en el libro de Ezequiel 38 y 39, que es el que vamos a examinar? ¿Qué protagonismo tiene el Islam en los tiempos en que estamos viviendo? ¿O qué acaso los profetas del Antiguo Testamento hablando de que cuando el anticristo se levante, las naciones que van a apoyar al anticristo serán mayormente islámicas? Qué coincidencia que ahorita en Europa, por cada europeo nacen 8 musulmanes. Por cada europeo nacen 8 musulmanes en Europa. Esto quiere decir que Europa es un país de viejitos que ya no quieren tener hijos y las musulmanas como conejas se están multiplicando. Y esto nos muestra que en 10 años, damas y caballeros, en 10 años Europa es un continente islámico. Forzosamente tiene que estar en la Biblia, porque si realmente nos encontramos en los últimos tiempos, ¿qué relevancia tiene el Islam? ¿Cómo es posible que en Inglaterra haya más mezquitas musulmanas que cristianas? El mayor o el presidente municipal de Londres es musulmán. La migración que hay ahorita de Irak y de Siria y del Medio Oriente hacia Europa, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué problema tan grande Europa está enfrentando en que si le dan asilo o si no le dan asilo, qué bases bíblicas hay para eso, qué humanismo, qué derechos humanos? Todos estos problemas se están conjugando y el mundo está en una crisis donde Europa está siendo afectada tremendamente y donde Europa depende de Rusia el 65% de su gas. Y ante toda esta situación y este vacío que existe, geopolítico y militar, económico, Rusia, China e Irán, que aparecen en las profecías que vamos a estudiar, están tomando ahorita el vacío y llenando el vacío en el Medio Oriente para comenzar a que estas profecías nos muestren realmente que sí nos encontramos, sin ningún lugar a dudas, en la última generación. Nunca como antes es tiempo de tomar en serio a Dios. Y como en los tiempos de Noé,
La gente con sus telenovelas ricas y famosas y casándose y comiendo y bebiendo y jajaja, jijiji y haciendo dinero y criticando y llenos de orgullo y de soberbia y como un lazo vendrá sobre el mundo como en los tiempos de Noé. El arca se cerró, Dios cerró la puerta, no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios el que la cerró, porque el Dios es el que cierra y el que abre. Y cuando comenzaron a caer las primeras gotas de la lluvia, cuando comenzó el mundo en el tiempo de no darse cuenta que, Dios mío, el mensaje de este hombre durante los últimos 120 años era una realidad, comenzaron a gritar, ábrenos la puerta, que nos ahogamos. La puerta estaba cerrada y cuando Dios la cierra, nunca puedes entrar, aun cuando tú creas que te puedes arrepentir. Dice el libro de Hebreos que Esaú procuró el arrepentimiento con lágrimas y Dios no se lo concedió, porque no es cuando nosotros querramos. Dice la Biblia que el arrepentimiento es un don de Dios. Es cuando Dios te habla, no te endurezcas, porque tú no sabes si te va a seguir hablando mañana y la semana que entra. Si tú oyes la palabra de Dios, no te endurezcas por el amor de Dios, porque es cuando Dios habla, cuando tienes la oportunidad, y Dios no puede ser burlado. Y mucha gente dice, bueno, cuando vaya en la ambulancia y ya estén ahí, que me digan que ya o tengo cáncer, me voy a arrepentir. ¿Sabes una cosa? A Dios no lo puedes burlar. Y si tú piensas, si hay alguien que nos escucha que piensa de esta manera, esa persona se va a dar una sorpresa y la muerte va a llegar a tu vida inesperadamente. Y cuando abras los ojos, estarás en la condenación eterna de tu alma. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 38. Y vamos a comenzar a estudiar en esta segunda parte de esta serie maravillosa. La he preparado con todo mi corazón, consciente y estudiando todo lo que está pasando, repito, en el Medio Oriente y en Europa principalmente. Y los descubrimientos son increíbles, increíbles. Ezequiel es un libro maravilloso, profético. Y este libro fue escrito aproximadamente hace más de 2500 años, más o menos en el año 570 antes de Cristo, casi 2560 o 2570 antes de Cristo. Las tabletas del libro de Ezequiel, el libro entero de Isaías, fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto en Qumran. Estoy hablando arqueológicamente, señores arqueólogos que nos escuchan y sociólogos. En 1947-48, unos peregrinos cerca del Mar Rojo allá en Israel encontraron en unas tabletas de barro rollos, pergaminos, y se encontraba casi todo el Antiguo Testamento. Y exactamente esos pergaminos se encuentran si tú vas a Israel. Los que nos acompañaron hace algunos años a Israel, fuimos al Museo del Holocausto y el libro de Isaías rodea así, lo extendieron alrededor ahí en el Museo de Isaías, y exactamente como está ese libro escrito originalmente hace 2700 años, es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Ya no hay tal cosa como que la Biblia tiene leyendas y la Biblia es hecha por los hombres, bla, bla. Son tantas tonterías de tantos ateos, agnósticos y escépticos que ni siquiera saben lo que están diciendo. La Biblia hace pedazos cualquier sistema filosófico e ideológico del ser humano. Porque todos los sistemas de pensamiento son producidos por mentes como tú y como yo. Llámese Sigmund Freud, Carlos Darwin, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Marx, Sam Harris, Richard Dawkins, Carlos Sagan y el que tú quieras traerme como tu gallito giro. La persona que se te antoje, menciónamela ahorita. Y mencióname el libro que tú quieras mencionarme y los ponemos aquí a la izquierda. El libro del Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán del Islam y los ídolos que tú tengas o los más grandes hombres que tú puedas admirar, y los comparamos con la Biblia y con Jesucristo y ninguno tiene comparación. Ni siquiera se podían atrever a compararlos.
Ayer les decía yo en el desayuno, porque fueron varios políticos del gobierno del Estado de México, nos acompañaron ayer en el desayuno. Yo lancé este desafío y les dije, bueno, tengo 35 años predicando este mensaje. Y en los 35 años que tengo predicando este mensaje, siempre en todos los foros y en todos los auditorios he lanzado este desafío a la gente, a los físicos, matemáticos, a los políticos, a los artistas, a los escritores. ¿Quién de ustedes me menciona un libro superior a la Biblia? Y así como hay un silencio sepulcral ahorita, así ha existido en los últimos 2000 años. Blaise Pascal, Isaac Newton, los más grandes físicos matemáticos de hace algunos siglos, eran cristianos y lanzaron el mismo desafío a los científicos de su tiempo. Alberto Einstein lo mismo lo dijo, Dios no puede jugar con los dados, porque si jugara ganaría. Eso ya fue crema a los tacos, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Que seamos tan privilegiados de tener este libro y de una vez a la semana reunirnos para, después del trabajo y el smog y el periférico y los problemas, reunirnos a escuchar la voz de Dios hablándonos en la Biblia, mostrándonos Dios, prendiéndonos una lámpara y diciéndonos, este es el camino, andad por él. Pon tus ojos en mi Hijo Jesucristo, no te distraigas en este tiempo. Ahorita hay muchas distracciones, no voltees a la izquierda ni a la derecha. Pon tus ojos en la luz, en el camino que te estoy marcando y no vas a perder la brújula. Y vamos a poder llegar al final con gozo y contentos, no amargados ni desilusionados, con gozo. Y hace que se venga un terremoto, que se caiga el mundo, que vengan tsunamis, aunque las montañas se traspasaran de un lugar a otro, decía David en los Salmos, no temeremos, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él vive. Aquí en Ezequiel 38, vamos a encontrar en los dos capítulos 38 y 39 que se mencionan naciones y la Biblia nos muestra claramente que toda la raza humana, para que podamos comenzar a poner cimientos, todos nosotros, toda la raza humana, descendemos de 3 hombres. Después de que Dios destruyó con el diluvio universal al mundo, 3 hombres poblaron completamente la raza humana. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Vamos a brincarnos, pon una marca ahí en Ezequiel y vamos rápidamente a Génesis capítulo 9. Y veamos estas verdades que nos van a ayudar a entender los nombres de las naciones que vamos a describir. En Génesis 9 dice el versículo 18 y 19, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Capítulo 10 de Génesis, versículo 31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien. De Jafet descendieron los anglosajones. O sea, toda Europa fue fundada a través de Jafet. A través de Sem o del grupo semítico fue fundado el Medio Oriente y el Asia, principalmente el Medio Oriente y el Asia Menor. Nosotros sabemos claramente que muchos de los asiáticos, por ejemplo, tuve los indígenas en Estados Unidos, los Sioux, los Apaches, los Cherokees, y vamos bajando hacia México, hacia los indígenas en Guatemala, en Centroamérica, y las facciones físicas son bastante similares. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Los continentes como los conocemos ahorita
No estaban separados, no estaba separado Europa del continente europeo, ni del África. La tierra era una sola masa. Y en el capítulo 32 de Deuteronomio, Dios manda que se separen los continentes y a través de la separación de los continentes, síganme con cuidado, Dios le da a los ángeles caídos, a los principados satánicos, se lo reparten los continentes, y el libro de Daniel capítulo 10, que estamos estudiando también y que ahorita en la segunda conferencia casi vamos a terminar, nos muestra que hay principados satánicos en cada continente y en cada nación. Entonces es interesante que nosotros veamos que Dios se adelanta a la arqueología, se adelanta a la geografía, se adelanta a la ciencia, porque la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, 3500 años antes el libro del Génesis 1, versículos 11, 12 y 13 establecía que cada semilla tenía que producir de acuerdo a su género, a su especie de los animales y de acuerdo a lo que ellos producían. Que el código genético que se encuentra en la uva, en la naranja, en la calabaza, en la papaya, tenía que producir las mismas características con el ADN que tenía ese. El esperma de un chango produce changos, el de un elefante produce elefantes. Antes de que se descubriera el ADN en 1954 por el doctor Crick y el doctor Watson, la Biblia mencionaba el ADN en Génesis. Antes de que se descubriera que el ser humano tiene 19 elementos químicos, flor, azufre, cloro, hierro, etcétera, etcétera, los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano y los 4 gases que forman el cuerpo humano. Dios mencionaba en Génesis capítulo 2 que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Los 19 elementos químicos de la tierra y los 4 gases de la tierra son los que componen nuestro cuerpo, antes que tu padrino Carlos Darwin. Ayer platicaba con un maestro de la universidad que se convirtió en el desayuno de una universidad, me reservo el nombre porque creo que está entre nosotros esta mañana. Y me decía, doctor Alducin, es que es increíble que esta información, yo tengo 22 años enseñando en la universidad, ciencias políticas y filosofía, y jamás se nos ha presentado la oportunidad a los estudiantes de presentarles el otro lado de la moneda. Solamente les tenemos que decir, pues, ¿de dónde venimos? Pues, ontoy, pues del chango. Y se asume como algo científico que Darwin tenía razón y que venimos de los animales y de un sistema evolutivo y de una selección natural de las especies. Es antibiológico y antigenético y antifísico. La primera y la segunda ley de las termodinámicas niegan, contradicen la evolución. Los aminoácidos que forman el cuerpo contradicen que puede haber una evolución de una especie a otra especie por el amor de Dios, pero se sigue enseñando, damas y caballeros santos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la luz. ¿Y quién es la otra cara de la moneda? La Biblia. Y cuando acepten la Biblia, tienen que reconocer en su soberbia intelectual que durante más de 100 años, como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y tanto se ha enfatizado, venimos de Chita, que vas a un museo de antropología, vas al Museo Nacional de Historia, vas a cualquier museo en el mundo y ya te pone que hay una evolución de las especies. Los dinosaurios se convirtieron en leones, los leones se convirtieron en tigres, los peces se convirtieron en armadillos, los pájaros bueno, es increíble las barbaridades. Increíble. Y nos llamamos racionales. Y esta es la razón por la cual la verdad estaba escondida. Y a nosotros Dios nos entrega este libro. Y lo tenemos en nuestras manos y preferimos ver 3 horas de telenovelas o acostándonos viendo las noticias que meditar de día y de noche en este libro de la ley. Porque cuando un cristiano toma en serio la Biblia y la estudia de una forma sistemática, de una forma continua, de una forma en la que verdaderamente comienzas a memorizarla y a guardarla, no te imaginas
la expansión que cobra tu mente, la perspectiva que comienza a abrirse y la forma en la que tú vas a ver ahora el mundo como desde arriba. El mundo ve la gente natural ve el mundo como en un bosque. Haz de cuenta que es el bosque y los árboles. No pueden ver arriba de los árboles. La Biblia nos eleva arriba de los árboles y nos ve a la distancia lo que viene, lo que hay y lo que le espera a la humanidad para prepararnos. Para que no nos tome ese día como ladrón, para que la muerte, si Cristo no viene en una semana, en un año, a ti o a mí, la muerte no nos sorprenda como un ladrón. Que hoy en la noche una embolia cerebral, un ataque cardíaco, o te pueden atropellar hoy mismo. Ninguno de los que estamos oyendo sabemos si amanecemos mañana. Nadie sabe si vamos a amanecer. Ante esta incertidumbre del futuro, prepárate para encontrarte con tu Dios. Esto no es un chiste. Esto es la vida eterna, está tu alma de por medio. Y tenemos ya que entender que no somos animales, somos agentes morales responsables de nuestras acciones y tenemos que tomar en serio a la palabra de Dios. En el Génesis capítulo 10, todo el capítulo 10 de Génesis describe la descendencia de estos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todas las naciones del mundo, ahorita somos aproximadamente 200 naciones, de acuerdo al último almanaque, todas las naciones que ahorita por ejemplo, pues ya en Europa, ¿verdad? Yugoslavia se dividió, los serbios, los croatas, hay naciones nuevas, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, están cambiando los nombres. Irán, en 1935, vamos a ver que se cambió el nombre, de Persia se cambió a Irán. Hasta 1979 se declaró la República Islámica de Irán. Entonces vemos todos estos cambios en el Medio Oriente. Israel en los últimos 20 siglos no aparecía en los mapas porque hasta 1948 se independizó para que las profecías se cumplieran. Entonces, antes de todo esto, la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 10 a 70 naciones. Génesis 10 aparecen 70 naciones y de esas 70 naciones descienden todas las naciones con nombres más o menos diferentes que aparecen actualmente en el siglo XXI. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos nombres de naciones como Babilonia, que ahora es Irak, Persia, que ahora es Irán. Y así vamos encontrando y vamos a ir descifrando estas naciones que tanto Herodoto como Josefo, como Plinio, escritores del primer siglo de la era cristiana, que no eran cristianos, eran judíos y romanos al servicio del gobierno, comienzan ellos en sus escritos, como el de Historias de Herodoto, a poder ayudarnos a descifrar el origen de las naciones, de lo cual todos nosotros descendemos. Muy bien. Entonces vemos nosotros, regresamos a Ezequiel capítulo 38 y comienza este capítulo diciendo estas palabras. Vino a mí palabra de Jehová. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es el nombre de un líder, es el nombre de una cabeza, es el nombre de un jefe. Es el nombre, se podría decir, de un presidente o de un gobernante, de alguien que está al frente de una grande coalición de naciones. Esa es la palabra Gog. Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ahorita vamos a analizar la palabra Magog. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Pongan mucha atención con el versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo,
Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta frase, al cabo de años, es la palabra hebrea, asharit shahej, que se usa en casi todos los profetas del Antiguo Testamento para definir los últimos tiempos. Aquí se tradujo al cabo de los años, o sea, al final de como nosotros contamos los años. Al cabo de los años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Aquí ya el Espíritu Santo nos dice, ¿quién es ese pueblo? ¿Quién es esa tierra que había sido exiliada en la famosa, verdad, cuando lo sacaron en el año 70 después de Cristo y migraron todos los judíos por todo el mundo? Hasta el siglo XXI hay judíos mexicanos, centroamericanos, etíopes, negritos, italianos. El judaísmo se repartió por toditito el mundo. Dice que el monte de Israel, que siempre fue una desolación, fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Vean ustedes qué increíble es esto. Esto se profetizó hace 2700 años. Cuando Ezequiel estaba escribiendo este libro, Israel se encontraba cautiva en Babilonia. Dios toma a Ezequiel y estaban todos ahí en Babilonia y estaban llore y llore los líderes judíos y los rabinos. Ay, ¿por qué nos pasó esto? Tas. Entonces, en el capítulo 8, 9 y 10 de Ezequiel, el Espíritu Santo toma a Ezequiel y dice que lo arrebató en el aire y lo trasladó al pasado Ezequiel. Y entonces dice el capítulo 9 de Ezequiel que cuando Ezequiel fue llevado en el Espíritu al pasado para que Dios le enseñara por qué estaban cautivos y por qué estaban llorando y chillando en lugar de estar arrepentidos, Ezequiel lo lleva el Espíritu Santo a asomarse al templo. Y en el capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel ve en el pasado que los líderes y la gente de Israel estaban llenos de animales inmundos o de figuras inmundas en sus mentes. Dios le permite penetrar las mentes de los líderes y de la gente, y es exactamente lo que actualmente en el siglo XXI está sucediendo. Dios ve la mayoría de las mentes de los seres humanos que están llenas de pornografía. Si hay algo que ensucia la mente, escúchenme muy bien, es la pornografía. Si hay algo que te mina el carácter, que te infecta la mente, si tú tienes pornografía en tu mente y tú retratas una imagen de un desnudo, se queda como una fotografía impresa aquí. Mientras más tiempo veas, más tiempo tardas en que más profundidad adquiere. Entonces tú vienes a la Biblia y el Espíritu Santo quiere enseñarte algo y te quiere revelar algo o te quiere dar la solución de cómo salir de tus deudas o cómo tratar a tu esposa o cómo solucionar un problema con tus hijos, y de repente hay algo que bloquea al Espíritu Santo. Y luego dices tú, ay, pero ¿por qué el Señor me está pasando estas cosas? Y soy cristiano, etcétera, etcétera. Porque en tu mente Dios no se puede comunicar. Dios necesita la limpieza y la pureza, y sin santidad no se puede ver a Dios. Si no entendemos esto, estamos jugando al cristianismo. Tienes que tomar en serio a Dios. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. En el original dice, no permitas que las imágenes del mundo moldeen tus pensamientos ni tu forma de actuar, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que, y fíjate lo que dice al final Romanos 12:2, para que compruebes, o sea, mientras no limpiemos nuestra mente, mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a comprobar qué cosa. Y dice ahí en Romanos 12:2, la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Hermano, ¿y con quién me casaré? ¿Y puedo comprar ese carro? ¿Usted cree que sea buena idea comprar esa casa que me están ofreciendo ahorita? Y no sé qué carrera estudiar.
y tengo 21 años y estoy, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quieres comprobar la voluntad de Dios? Nosotros los pastores no somos dioses. Yo no te puedo decir cuál es la voluntad de Dios, es imposible. El camino de Dios para todos nosotros es diferente. Pero el consejo que te doy yo, memoriza Romanos 12:2 y dice la Biblia que si tú comienzas a limpiar tu mente y te sacas los programas, los softwares de Marx, de la pornografía, del ateísmo, del escepticismo, de la ideología, del odio, del rencor, la amargura que tienes y no va para afuera esas cosas, los programas de Dios no pueden ocupar el mismo espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Es una ley física. Y lo mismo espiritualmente. Si quieren los pensamientos de Dios, tienen que haber en una mente donde solamente existan los pensamientos de Dios. Yo me tardé en reprogramar como 5 o 6 años de mi vida cristiana. Porque somos exactamente como una computadora. Estamos envirulados todos. Traemos programas envirulados. Entonces, cuando yo me convertí, traía el programa de Marx, la dialéctica materialista. El Che Guevara era una foto grandísima arriba de mi cama, el Che Guevara. El idealismo, la revolución social, esto y el otro, y el comunismo y el socialismo, y por esto y el otro, y el gurú Harashi me quería ir al Tíbet también ahí, a dejarme las barbas, ¿verdad? Y crecer ahí, raparme, ¿verdad? Y hincarme, y luego con el Dalai Lama, y luego, etcétera. Todas las cosas que buscamos. Siempre estamos buscando dónde está la verdad, dónde está la verdad. Programas. ¿Y quién me los metió? Pues el Dalai Lama, el Che Guevara, Marx, Hitler, Mussolini, Stalin, etcétera, etcétera. Y todos esos programas los traía cuando yo vine a Cristo. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Comienzo a hacer contacto con los pensamientos de Dios en este maravilloso libro, y mientras los pensamientos de Dios más los acepto y menos pienso en lo anterior, se van saliendo. Se salió el comunismo, se salió el socialismo, se salió el islam, se salió todo lo que traía poco a poco, y mientras más luz entra, menos tinieblas hay en tu mente. Esto se llama la renovación de la mente. Me dijo una vez un amigo, ay Armando, a ti te lavaron el coco. Y le dije, y bien que lo necesitaba. Eso es lo que necesitamos, una buena lavada de cerebro, pero con la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos estos principios. No nos hagamos ya tontos. Ya no te hagas tonto. Ya no tomes nada más, venía aquí el domingo y me paga la alabanza. De lunes a viernes tu vida tiene que tener un contacto con la Biblia y con Jesucristo. Tienes que descubrir que Él vive el poder de su resurrección, que Él quiere tener un contacto, una comunión contigo íntima, viva, dinámica, orgánica, a través de la Biblia, nada más. Pero como esto no existe, se están llenando las iglesias con puras sanidades. Venga, tú anuncias que hay sanidad y al que no le duelen los juanetes, le duele el dedo gordo, al que no está sordo le tiene caspa, al que no tiene caspa tiene piojos. En fin, ¿verdad? No hay nadie en el mundo que pueda decir, ¿verdad? Soy impecable, soy un querubín. Y a través de todas esas cosas, porque la gente va exactamente como en los tiempos de Cristo, me siguen porque les di pan y se saciaron. La generación perversa y maligna, dijo Jesús, busca señales. Pero señales no les serán dadas más que la del Hijo del Hombre. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, el Hijo del Hombre estará 3 noches y 3 días debajo de la tierra. O sea, la resurrección de Jesucristo nos basta para saber que Dios vive. No necesito ver a un paralítico levantarse. Muy bien. Entonces, regresando aquí a Ezequiel 38, vamos a ver que dónde se establecieron estos grupos y vamos a localizar estas naciones modernas y sus áreas geográficas, porque esto es un estudio muy profundo, vuelvo a repetir, que necesitamos ya hacer para poder descubrir qué tesoros tan grandes contiene la Biblia. Esta investigación de estas naciones que acabamos de mencionar, Mesec, Tubal, Magog, Togarma, etcétera, etcétera, vamos a ver primero a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un escritor en el siglo I, judío al servicio de Roma. Así que si queremos tener nosotros historia de lo que pasó en los tiempos de Cristo, que no sea la Biblia,
está Plinio y Flavio Josefo. Por ejemplo, la Biblia católica, la Torre Samad, la Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén, que son las versiones católicas, contienen dos libros que son muy buenos, que se llama Las Guerras de los Macabeos, que describen, o sea, es historia, no están en nuestras Biblias, son libros históricos, pero son correctos porque lo escribió Flavio Josefo y nos ayudan a entender, por ejemplo, la historia en los tiempos de los cristianos. Y si alguien los quiere leer, no hay ningún problema. Yo tengo en la casa de ustedes, en mi librería, tengo los volúmenes de Flavio Josefo, ahora tengo los de Plinio. ¿Por qué? Porque necesito consultarlos y son de mucha bendición. Hay otro libro que se llama el libro de Enoc, que está cobrando mucho renombre actualmente. Nos han mandado correos, oiga, ¿puedo leer el libro de Enoc? Les dije, Enoc es una persona bíblica. Génesis capítulo 5. Él fue trasladado a Dios, fue el primer arrebatado por Dios. Y Enoc lo pronuncia en Judas 14. Antes del Apocalipsis está la carta de Judas. Judas menciona a Enoc. ¿Por qué el libro de Enoc no se mencionó en el canon de las Escrituras, en los 66 libros que tenemos? Porque el libro de Enoc fue descubierto después del siglo III, siglo IV. Y los 66 libros que tenemos ahorita aquí, que hacen el compendio de la Biblia, se escribieron en 1500 años, y los apóstoles, mientras estaban vivos, estas cartas a los tesalonicenses, a los efesios, etcétera, etcétera, se repartían en las iglesias y los apóstoles autenticaron o dieron fe de que eran cartas de ellos. Al morirse los apóstoles, en el siglo I, vinieron los padres de la fe, que son Tertuliano, Jerónimo, etcétera, etcétera, pero ya se cerró el canon. Ya no se permitió que ningún libro, que el Evangelio de María Magdalena y que quieren tantas barbaridades que se han sacado, ¿verdad? Hasta de Juan Diego querían sacar un evangelio ya. Bueno, entonces Enoc fue descubierto después y ya no lo pudieron incorporar. Yo ya leí todo el libro de Enoc y el libro de Enoc, tú lo puedes leer, ¿verdad? Porque no hay ningún problema, el 90% coincide con la Biblia. Y el libro de Enoc describe exactamente de qué forma los ángeles caídos en el monte Hermón, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde ellos bajaron, que está al norte de Galilea, ahí bajaron los ángeles caídos y ahí fue donde se posicionaron cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. O sea, el libro de Enoc describe la guerra espiritual, por qué se mezclaron con las mujeres, algunos nombres de algunos principados satánicos, etcétera, etcétera. Y es interesante toda esta información porque coincide con Génesis capítulo 6, pero con más detalles todavía. Bueno, en fin, es una forma de poder explicarles a ustedes los libros que se pueden consultar y que no se pueden consultar, los inspirados y los no inspirados. Josefo escribió un libro famosísimo llamado Antigüedades, donde escribe en qué área geográfica se establecieron los grupos que desembarcaron del arca de Noé. Ya vimos que Jafet, los anglosajones en Europa, Sem, los semitas, los judíos y los asiáticos, y Cam, el continente africano. Otra fuente de información es el libro Antigüedades, ¿verdad?, de Josefo, y también vemos los libros de Herodoto. El filósofo Herodoto escribió en su libro Historias, casi en la misma época que vivió Ezequiel, 450, 500 años antes de Jesucristo. Muy bien, vamos a comenzar con Magog. Ezequiel 38, 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Josefo, el escritor al servicio de Roma, identifica a los magogitas como descendientes de los escitas, si quieres tomar nota, los cuales después fueron los famosos godos, con G de Gárgara, godos. Cualquier enciclopedia que tú consultes puede decir, ¿verdad?, que los escitas migraron al Asia Central, al sur, especialmente de Rusia, en el año 8 y 9, siglos 8 y 9 antes de Cristo. Los escitas, pues, representan a las naciones
que cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1989, Mikhail Gorbachev, ante el Vaticano con Juan Pablo II, le dijo: permítame usar el podium de este estrado del Vaticano para mandar un mensaje al mundo. Gorbachev declaró al mundo: hemos fracasado con el sistema comunista, el socialismo no puede funcionar, y mencionó Gorbachev que confesaba ante el mundo en 1989 que también ya finalmente se cayó el muro de Berlín, ¿se acuerdan? Que dividía a la Alemania Oriental de la Alemania Occidental, y Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado el sistema comunista, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran mis ídolos, y los ídolos de muchos de ustedes en los 80s, 90s, el comunismo famoso, porque nos aislamos del capitalismo y porque sacamos a Dios de Rusia. Nos aislamos del capitalismo y creímos que podíamos subsistir sin depender de las demás naciones. Y ahora nos damos cuenta, y esto lo dijo en el 89, el siglo pasado, Gorbachev. Dijo Gorbachev: desde 1980 hasta el 89, el comunismo era una apariencia nada más. Estábamos en la ruina, muriéndonos de hambre, porque vino el monopolio, ¿verdad?, del Kremlin, y eso sí, los que están en la cúpula, eso sí tenían coches y tenían todo, y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Cuál repartición de las riquezas? ¿Y cuál equidad y cuál justicia? Así lo dijo Gorbachev, y entonces habló de la famosa perestroika. Vamos a establecer una nueva política, la perestroika. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividieron en 15 repúblicas. Y algunas repúblicas, ¿verdad?, podemos mencionarlas: Kazajistán, Afganistán, Ucrania, donde ahorita Putin acaba de entrar, y en Crimea apoderarse de la base naval de Crimea para poder defender a Siria. Todas estas repúblicas que están junto al mar Caspio son todas las repúblicas, es el área geográfica de los magogitas. Entonces, cuando nosotros vemos que es Rusia, como lo vamos a ver, Magog encabezando a los magogitas y a las naciones musulmanas contra Israel, es increíble que ahorita Rusia esté tratando, o Putin, de volver a recobrar Ucrania, porque el 60% hablan ruso, y Kazajistán, y Ucrania, todas estas repúblicas que están en la orillita de Rusia, de acuerdo a la Biblia, se van a volver a unir. Escuchen esto: se van a volver a unir bajo un líder llamado Gog. Muchos juran, escatólogos, amigos míos, que es Putin. Yo no lo sé. Pero de acuerdo a la cercanía en que nos encontramos, puede también Putin ser Gog, porque trae toda la mente de Gog. Y las naciones que vamos a ver ahorita son las que están aliadas con Rusia desde hace 1 o 2 años. Es increíble los tratados que acaba de hacer Rusia con Turquía y con Irán. Increíble. Muy bien. Mesec y Tubal, dice el versículo 2, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Heródoto, en su libro Historias, identifica a estas naciones como un grupo de personas que vivieron en las montañas al sur, oriente del Mar Negro, donde se encuentra actualmente Turquía moderna. Persia. Esta nación es la más fácil de identificar, porque en 1935, repito, cambió el nombre de Persia cuando derrotaron al Shah famoso de Irán, y se le puso el nombre de la República Islámica de Irán, a partir de 1935. Cus. En el libro de Josefo, Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo describe a Cus como Etiopía, porque fue uno de los descendientes en Génesis 10 de Can o de Canaán, que son los que están poblando el continente africano. La antigua nación de Etiopía incluía también a Sudán. Indonesia, Etiopía y Sudán son 3 naciones divididas que antes eran una sola en tiempos de la Biblia y que se encuentran al norte del África. Put. Josefo y la enciclopedia Wycliffe describen a Put como la Libia moderna.
Qué interesante que Muammar Gaddafi, el ex líder de Libia, que fue bombardeado por la OTAN y que había derribado un avión con 265 personas que venía de Inglaterra, atravesando toda Europa, y tenía a 15 niñas de guardaespaldas que las violaba todos los días. Bueno, era un hombre, ¿verdad? Lo han descrito como un verdadero monstruo. Este hombre, bueno, hizo y deshizo. Iba a África, se vestía como africano, iba al Medio Oriente, se vestía como árabe, etcétera, etcétera. Era un hombre, ¿verdad? Pero de veras completamente desequilibrado mental. Y este hombre que tenía palacios y millones y que quería también conquistar el Medio Oriente, etcétera, etcétera, llegaron, ¿verdad? Los mismos de su propio pueblo, los mismos libios, y cuando la OTAN comenzó a bombardear el Trípoli y las principales ciudades de Libia, Muammar Gaddafi se fue con 2 de sus hombres, todos lo abandonaron, y se metió a un tubo de PVC, creo que era de PVC, pero así un tubo grandísimo que tenía junto a la carretera, ahí se metió escondido. Y entonces pasaron por ahí algunos de su pueblo y lo encontraron y lo sacaron de las greñas, lo patearon, lo sodomizaron, lo violaron, le enterraron quién sabe qué tantas cosas, y cuando lo iban rescatando, alguien le dio un balazo. Murió exactamente como él había tratado a la gente, como un animal. Entonces muere este hombre Libia. Estados Unidos, al morir Gaddafi, Estados Unidos, Obama dijo, no, ya se acabó el problema en Libia. Y resulta que la embajada norteamericana en Benghazi, que era donde se encontraba, había 2 embajadas en Benghazi y en Trípoli. Obama dijo, ya no hay ningún problema. Y cuando los de ISIS saben que ya no hay líder en Libia, repito, nunca habrá un espacio vacío. Nunca mi corazón estará vacío, o lo ocupa Dios o lo ocupa el diablo. Nunca mi casa estará vacía, o mi casa está llena del Espíritu Santo, o mi casa está llena de demonios. O una nación está gobernada por Dios, o una nación está gobernada por Satanás. No hay terrenos neutrales en la Biblia, somos o no somos. Entonces, ISIS avienta un grupo de terroristas a Benghazi y rodean la embajada americana, y nada más había 4 Navy SEALs. Los Navy SEALs es un grupo especial de la Marina de Estados Unidos que son los más entrenados que hay, los más entrenados y los más difíciles. De 100 que se entran a la academia, se gradúan 5 nada más, de lo pesadas pruebas que tienen que atravesar. Pues eran 4 Navy SEALs. Llegan los de ISIS, rodean la embajada y con cohetes comienzan a bombardearla. Creo que ustedes vieron la película, está muy buena, creo que se llama 93 o algo así. No me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero los 2 sobrevivientes son los que narraron la película y fue exactamente como sucedió. Entonces queman al embajador se muere asfixiado el embajador y se arma un problema en la Casa Blanca porque acusan a Hillary Clinton y a Obama de por qué descuidó la embajada de Benghazi. Y sabiendo de que ISIS podía entrar a controlarlo. Entonces ahorita Libia se encuentra no sin un jefe. ISIS ya está comenzando a controlar las naciones del norte de África. Entonces vemos cómo comienza a cuadrar todo, porque aquí en este libro que se llama la Biblia, las naciones que antes pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas y las naciones que menciona como Cus, que son Etiopía, Sudán y que son el norte de África, son exactamente las naciones que ahorita las estamos viendo alineadas, los protagonistas de la próxima guerra en el Medio Oriente. Y Gomer y Togarma, Josefo lo identifica como Galacia, a los galos, los famosos galos, llamados también gomeritas. Galacia fue el área donde el apóstol Pablo predicó y fundó la iglesia y la carta a los Gálatas. Es actualmente Turquía. Turquía se menciona 2 veces en estas naciones como las naciones que se unirán en los últimos tiempos para invadir Israel. Veamos ahora, apunta a las naciones identificadas: Libia, Sudán, Etiopía, Irán,
las del Asia Central, que son Kazajistán, Turquistán, que están junto al Mar Caspio, y Turquía. Estas naciones, de acuerdo a hace 2600 años, son los protagonistas en el siglo XXI, ante nuestros ojos, que ya se formaron. Y escuchen esto. Si en el versículo que leímos de Ezequiel, vendrás contra una tierra que fue salvada de la espada, para que esta profecía se cumpliera, Israel tenía que regresar a su tierra. Si en 1948 Israel no regresa a su tierra, no se podía cumplir esta profecía. Si el anticristo va a hacer un trato con Israel, se tenía Israel que regresar a su tierra. Si se va a reconstruir el templo, como está profetizado en 2 Tesalonicenses y en Apocalipsis capítulo 11, forzosamente tenía que Israel regresar a su tierra. En 1948, el 14 de mayo, cuando ante los ojos expectantes del mundo, Israel se independiza como una libre nación soberana, independiente, etcétera, etcétera, ante el mundo, en un día la Liga de Naciones, que ahora son las Naciones Unidas. En aquel tiempo la Liga de Naciones en los 40, 50 la declara independiente y soberana de votos, de 23 votos contra 9 que hubo para que regresaran a su tierra, a las 5:30 de la mañana, en que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, agarró el radio. Declaramos el Estado de Israel libre, soberano e independiente ante las naciones. Y venía toda la algabaría. Gloria a Dios, Baruch Hashem Adonai Elohim. Alabado sea el nombre del Señor. Media hora después, los árabes los atacan. Comenzando la inauguración, 30 minutos después, 4 naciones árabes se vienen contra ellos para querer sacarlos, desobedeciendo el ultimátum que dio las Naciones Unidas o la Liga de las Naciones. Y desde entonces, del 48 a nuestros días, damas y caballeros, vino la guerra del 56, la guerra famosa del 67, los 6 días, ¿se acuerdan de junio del 67? Que se juntaron 6, 7 naciones árabes y dijo el presidente en aquel tiempo de Egipto, Gamal Nasser, acabemos con Israel, extirpémoslos y echémoslos al Mediterráneo. Y entonces se juntaron 7 naciones, y escuchen esto, dentro de las leyes de las probabilidades que Israel tenía de salir vivo en esa época, eran las siguientes. Ahorita somos como 1,500, 1,600 personas o 2,000 personas aquí en este auditorio. ¿Qué probabilidades tendríamos? Ustedes que son matemáticos, en la ley de las probabilidades matemáticas, si tuviéramos 10 rifles y nos rodeara un ejército de 5,000 soldados con M1s. ¿Saben ustedes las probabilidades que existirían para salir vivos? 10 a la 12ª potencia. 10 multiplicado por 1, por 2, hasta el 2, que es casi infinito. Esas probabilidades tenía Israel. Entonces, el 2 de junio de 1967, hasta ahorita los pilotos de Israel son los mejores pilotos del mundo. Más que los rusos en sus MiGs, más que los F-16 y los nuevos F-21 de los norteamericanos, más que los aviones y los pilotos de los ingleses. Nadie desde hace más de 60 años ha superado a la aviación israelí. Se subieron en 4 aviones, 4 pilotos israelí, porque interceptaron a un sargento iraquí que los iban a atacar. Y el 2 de junio, como a las 4:30 de la mañana, en sus 4 aviones bombardearon todo el aeropuerto del Sinaí de Egipto, se fueron contra Jordania y se fueron contra Siria y acabaron en 2 horas con toda la aviación de las naciones árabes que los querían atacar. Una vez que ellos controlaron el aire, entonces lanzaron la artillería y la infantería, y el 6 de junio, 6 días después, los judíos estaban casi tomando la península del Sinaí y Egipto. Se encontraban en las colinas del Golán, que es la frontera del mar de Galilea con Siria, y toda la franja de Gaza. ¿Y saben ustedes por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Así dijo Jehová Dios tuyo. Ahí está. En el libro de Amós,
capítulo 9, 14 y 15, dice, y el día que regresen, nadie los podrá volver a sacar. Y el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la coalición en 1990-91 en la guerra del Golfo Pérsico, graduado de West Point, que fue el que dirigió a 29 naciones para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, con orden de las Naciones Unidas, el general Schwarzkopf, que acaba de morir hace algunos meses, escribió lo siguiente: yo he estudiado todas las guerras napoleónicas, las de Carlomagno, las falanges maravillosas de Alejandro el Magno, que usaba las famosas lanzas y los escudos, y los espartanos que fueron invencibles contra los medos y los persas. He estudiado las más grandes batallas de los romanos y de todo, y en toda mi historia, dijo el general Schwarzkopf, el más alto graduado general en Estados Unidos, nunca he visto una guerra como la de los 6 días, donde solamente Dios, que lo profetizó, que cuando regresaran en el 48, aunque se juntaran 10,000 contra ti y 1,000 a tu izquierda, a ti no te llegaría. ¡Qué increíble! Y vemos nosotros que después del 67 vino 1973, la guerra de Yom Kippur, otra vez volvieron a atacarlos y volvió a ganar Israel. Nunca desde el 48 Israel, nunca ha iniciado el ataque contra nadie. Siempre se ha defendido. Pero los medios de comunicación masivos que manejan a las mentes de los seres humanos han hecho ver, ¿verdad? Como hace poco cuando bombardearon desde la Franja de Gaza los palestinos a Israel, el grupo de Hamas, dirigido por Mahmoud Abbas, comenzaron a meter los proyectiles en las escuelas y en los hospitales. Y desde ahí los lanzaban contra Israel. Y cuando Israel les contestaba el fuego, traían a los periodistas, miren, están matando civiles. Y el mundo se tragó el anzuelo, creyendo que eran los invasores. Hasta que pasaron 2 meses cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu dictaminó, ¿verdad? Y sacó pruebas desde los satélites de que los misiles se encontraban en los hospitales y en las escuelas. Y nunca la ONU condenó al grupo de Hamas. Por cierto, la palabra Hamas con H en el hebreo significa los violentos. Y es la que encontramos precisamente en la Biblia. Después se levantó Yasser Arafat, otro padrino tuyo. Yasser Arafat forma la Organización para la Liberación de la Palestina con el único propósito exterminar a Israel. Y durante años él comienza a lanzar ataques terroristas y en 1972, en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania, un grupo de Yasser Arafat se mete al campus donde están todos los atletas y se van donde están los judíos. Secuestran a todos los atletas judíos, comienzan a pedir millones de dólares de intercambio, total que no se pudo hacer la negociación. Y cuando los atletas judíos los iban a sacar los secuestradores en helicópteros, alguien lanza una granada y los matan a todos. Y desde 1972 hasta más o menos en los 90, el Mossad, el servicio secreto de Israel, declaró y juró encontrar a todos y los ha perseguido a todos, tanto a los nazis como a los generales, porque ellos no le perdonan la vida a nadie que haya intentado destruirlos. Y esta es la historia que tenemos nosotros actualmente de estas naciones. La próxima clase vamos a ver cuándo será esta invasión, que va a ser un objeto de un análisis también bastante profundo. ¿En qué tiempo nos encontramos en que Rusia ya lance o Corea del Norte misiles a Estados Unidos? Y de acuerdo al 4º sello de Apocalipsis capítulo 6, 1/4 parte de la humanidad morirá. Y no van a ser los europeos, ni tampoco los asiáticos. Las bombas se vienen sobre el continente americano, donde tú y yo vivimos. Si tú cuentas ahorita desde Alaska hasta la Patagonia, somos 1,000 millones de personas que habitamos el continente americano. Actualmente somos 7.5 billones de habitantes que poblamos 200 naciones del mundo. ¿Cuánto sería la 1/4 parte? Más del doble del continente americano va a desaparecer. ¿Estás tú listo?
Prepárate para encontrarte con tu Dios. Arrepiéntate de tu vida. Toma en serio la vida. La vida no es un juguete, ni Pinocho, ni Viruta y Capulina. La vida es algo serio, algo por lo cual tenemos que entender que si tú estás vivo y yo estoy vivo en esta mañana, es por la misericordia de Dios, porque Dios no ha acabado con tu vida y Él quiere guiarte a una cruz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendita palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. La suma de tu palabra es la verdad. La exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos. Y sin santidad, la Biblia dice, nadie puede ver a Dios en la Biblia. Señor, te damos las gracias porque tú anhelas nuestra pureza, nuestra humildad, nuestra mansedumbre para recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Tú anhelas que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Más de las muchas cosas que podamos hacer, a ti te interesa, más de lo que hacemos, lo que somos. Porque quieres formar un carácter, el carácter de Jesús en nuestra vida personal. En esta mañana, Él es el que te ha hablado a través de la Biblia, el que abrió sus manos en una cruz y dijo que te amaba. Dios te ama. Dios es bueno. Dios nos ama. Dale la oportunidad en esta mañana, y a ustedes que nos escuchan por las redes sociales, por el internet, dale la oportunidad de entrar a tu vida. No te endurezcas. Hoy es el día de tu decisión. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que puedes pasar de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile simplemente estas palabras, que salgan con todo tu corazón. Eterno Padre que estás en el cielo, Creador de los cielos y de la tierra, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo hace 2000 años a morir en una cruz para que Él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras ni con mis sacrificios. Esto lo hiciste para que yo comprendiera tu gracia, que me aceptas tal como soy de pecador, de pecadora. Y gracias por esa sangre, Jesús, que tú derramaste, que yo puedo ser limpiado, que puedo ser limpiada en este instante de todas mis maldades, de todos mis pecados, y tú me prometes que nunca te acordarás de mi pasado. Nunca. Ahorita paso de las tinieblas a la luz y soy una nueva criatura ante tus ojos, donde mi pasado es borrado totalmente por la sangre de tu Hijo, y te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador, eternamente y para siempre. Gracias. Amén.